Buenos días, amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Proseguimos en el estudio del libro de Deuteronomio y esta mañana estaremos aprendiendo sobre Deuteronomio 23. Y comienza este capítulo hablándonos acerca de aquellos que no entrarán en la congregación. Y creo que es importante entender a qué se refiere no entrar en la congregación, pues podrían llegar a parecernos muy severas estas leyes en cuanto a no pertenecer a una congregación por este u otro motivo. Permitamos que sea la misma palabra la que nos esclarezca un poco más acerca de estos conceptos y de estas leyes. Nos dice Deuteronomio 23 que no entrará en la congregación el que tenga magullados los testículos o amputados su miembro viril. Podemos pensar que el tener magullados los testículos o el miembro viril se puede dar por un defecto al nacer, se puede dar por un accidente o se puede dar deliberadamente. En este tiempo habían los que conocemos como eunucos, quienes eran varones que habían sido castrados. Los hombres podían ser convertidos en eunucos por sufrir algún problema congénito o por ser sometidos a castración de manera voluntaria o involuntaria. Había muchos que habían perdido sus órganos masculinos como consecuencia de una guerra, y estos eunucos se desempeñaban en cargos de bastante relevancia, próximos al rey o emperador, ya sea del Oriente o en Europa, ya que se encargaban de cuidar a las mujeres en los harenes o a los niños, de ser sus tutores, y de esta manera se evitaba que ellos pudiesen abusar de las mujeres o de los niños. Aquellos que quizás lo hacían de manera deliberada era para tener un estilo de vida que renunciaba a los placeres materiales para poder adquirir ciertos hábitos que los dirigieran hacia una perfección moral y espiritual de una manera obligatoria. Sin embargo, sabemos que esto no es lo que el Señor nos dice, que nos mutilemos nuestros cuerpos para no caer en tentación, ya que eso no nos permitiría a nosotros tomar una decisión bajo ese libre albedrío que tenemos, una decisión voluntaria de pertenecerle a Él y de caminar en santidad por amor a Él. De una u otra manera entendemos que habían personas con sus órganos sexuales masculinos mutilados y que estos eran prevenidos de entrar, excluidos de entrar en la congregación. Es importante que entendamos entonces a qué es lo que se refiere congregación para que no hagamos un juicio muy ligero de decir, pero pobrecitos aquellos que nacieron así, o pobres de aquellos que sufrieron un accidente en una guerra. En Isaías 56 encontramos que el mismo Señor da esta ordenanza. Nos dice Isaías 56, 3, 4, el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados.
Así que con este pasaje nosotros vemos que congregación no se refiere a ser pueblo de Dios, no se refiere a excluirlos de su presencia o de ser aceptos delante de Él, sino que más bien se puede referir con la palabra congregación a estar entre los que dirigen la vida política y religiosa, no necesariamente la vida espiritual de ellos, la cercanía de ellos con el Señor. Si más bien el Señor, su deseo es que las naciones y los pueblos se acerquen a Él. Así que entendemos en este pasaje que congregación se está refiriendo al liderazgo. Estas personas eran excluidas del liderazgo por razones de no poder liderar con un corazón sensato ante las decisiones que debían de tomar. Luego nos dice que no entraría el bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. Unos estudiosos definen el bastardo como aquel que se producía por medio de una relación de incesto entre el pueblo o que se mezclaba el pueblo de Israel con otros vecinos paganos y surgían pues esta descendencia. Mi manera de pensar es que esta ley no estaba apuntando hacia la condenación del bastardo, sino más bien hacia la responsabilidad de los hombres y las mujeres, haciéndoles ver que ellos no debían tener relaciones incestuosas o relaciones de adulterio que pudieran traer una generación con repercusiones, es decir, una línea de descendencia que trajese conflictos, divisiones, contiendas, mucho peor, que pudiese venir a influir trayendo dioses paganos o idolatría en medio del pueblo. Y una vez más, mi pensar es que al decir congregación se está refiriendo al liderazgo, no a prohibir que estas personas mutiladas o los bastardos en la congregación se acercaran a él. Luego se refiere a los amonitas y moabitas. Recordemos que los amonitas y moabitas son la generación que surgieron de la relación incestuosa de Lot y sus hijas. Estos pueblos estaban asentados ahí en las fronteras para poder llegar a la tierra prometida, y cuando el pueblo de Israel pasó por su territorio, ellos no le dieron ni pan ni agua. Más recordemos en Números 22 que más bien contrataron a Balaam para poder proferir maldiciones contra el pueblo. Sin embargo, Dios no le permitió a Balaam dar esas maldiciones, sino que más bien se convirtieron en bendición, porque Dios ama a su pueblo. Los amonitas y moabitas representan esa falsa religión. Estaban llenos de ídolos, aun y cuando venían de la misma línea de Lot, quien era sobrino de Abraham. Así que esta es una manera de ejemplificar que la falsa religión no debe de entrar en el liderazgo, no deben ser esas falsas religiones, esos engaños, los que guíen al pueblo de Dios. Luego Deuteronomio 23 nos habla acerca de los edomitas. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Recordemos que Esaú era el hermano de Jacob, aquel que prefirió el plato de lentejas en lugar de su primogenitura. Así que los edomitas representan la carne, representan esa inclinación que tenemos cada uno de nosotros por la carne. Dejarnos llevar por nuestros deseos naturales antes de la voluntad de Dios, y que de ellos hasta la 3ª generación serían excluidos de la congregación, entendámosla por liderazgo o lo que es la vida política o religiosa. Sin embargo, no deberían de ser aborrecidos porque vienen de la misma línea de Abraham e Isaac.
también habla acerca de los forasteros egipcios, y es que dice que no se debían aborrecer al egipcio. ¿Por qué? Porque el egipcio fue un pueblo que invitó a aquella familia de Jacob a venir a sus tierras. Y aún a pesar que al final de esos 400 años que estuvieron ahí se portaron muy mal con los israelitas, al inicio no se portaron mal, al inicio ofrecieron y más bien salvaron a este pueblo de morir de hambre. A través de los años, cuando empezaron a temer porque ellos se habían multiplicado tanto, que comenzaron a tratarlos de esa manera cruel. Pero de una u otra forma, Egipto representa un útero de una mujer en el cual este pueblo se multiplicó y fue fortalecido. Y fue de Egipto que ellos salieron no con las manos vacías, sino con muchas pertenencias. Recordemos que Egipto usualmente es una simbología del mundo y de todos los deleites y lo que prevalece en el mundo. Y el Señor nos dice, pues, no, no debemos de comulgar con ellos. Sin embargo, estamos en el mundo y debemos de procurar ser una influencia en que atraigamos el reino de Dios al lugar en donde estamos, en que podamos mostrar la gloria de Dios aun y cuando estamos en Egipto, aun y cuando estamos en el mundo. Nuestra misión es no inclinarnos al sistema del mundo, sino poder dar la palabra de Dios para que este mundo pueda ser transformado y pueda ser vivificado a través de la palabra de Dios. Seguidamente, Deuteronomio 23 habla acerca de varias leyes, como ser la limpieza en el campamento, y nos habla acerca de limpiezas ceremoniales, de limpiezas de permanecer limpios en nuestro cuerpo, de limpieza en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Asimismo, nos habla acerca de tener cuidado con contaminación producto de las heces fecales y habla acerca de tener un arma, una estaca para poder cavar y cubrir el excremento. Toda esta limpieza tiene que ver con proceso de santificación en el cual todos debemos participar. De Deuteronomio 23:14, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Esa santidad debe verse, ese proceso de purificación y limpieza debe hacerse evidente en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, de nuestros hogares, para que sea la luz de Cristo la que sin ningún estorbo pueda resplandecer. Luego nos habla acerca de proteger a aquel esclavo que huyere de su amo y de guardarse de hacer uso del pago de una ramera o de un sodomita, que se refiere a un prostituto hombre. Es el mismo significado de un perro, como lo dice aquí. Recordemos que las rameras y sodomitas eran comunes en estas religiones paganas, pues lo mezclaban con todas estas ceremonias y de alguna manera mencionaban a este tipo de práctica como algo parte de sus ceremonias y de su religión, lo cual venía a ser abominación al tratar de mezclarla con la adoración a Dios. Luego hace una distinción entre el dinero que se prestaba por alguna necesidad o el que era para uso de negocio y comercial. Cuando es por una necesidad, pues a una persona israelita no se debía de cobrar interés, sino que era como tender una mano. Sin embargo, si ya era con extranjeros y para usos comerciales, entonces sí, debía de cobrarse intereses. Menciona Deuteronomio 23 también
acerca de cumplir las promesas, no romper promesas. Ahora es algo tan común comprometerse y no cumplirlo, pero al hacer votos delante de Dios y promesas a Dios deben ser cumplidas. Nuestros compromisos con Dios no deben ser tomados livianamente. Dios los toma seriamente. Es importante cumplir una promesa en cuanto se hace. Y finalmente Deuteronomio 23 hace mención, si las personas que viajaban o eran forasteros o extranjeros que llegaban con hambre, ellos podían recoger uvas o granos para comer en el camino, allí en la viña de una u otra persona. Sin embargo, no tenían derecho de cosechar, sino únicamente de proveer para sus necesidades inmediatas. Lo mismo de arrancar espigas con la mano. Esto vemos que sucedió cuando Jesús andaba con sus discípulos y ellos tuvieron hambre, en Lucas 6, del 1 al 5, que los discípulos arrancaban las espigas y comían restregándolas con las manos. Sin embargo, era un día de reposo, por lo que los fariseos los acusaron de trabajar en el día de reposo. Esto nos habla acerca de la misericordia de Dios y que Él se aseguraba que nadie pasara hambre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que, mis amados hermanos, vivamos este día sabiendo que somos recipientes de las misericordias de Dios y agradezcámosle por ello y sintámonos privilegiados por ello, gozosos. Vivamos en plenitud, sabiendo que nuestro Dios es nuestro Padre, que nosotros no somos hijos bastardos de Él, somos hijos legítimos de Él. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, mis amados hermanos y hermanas, nosotros hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. Nos es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios solo tiene hijos legítimos y nada más requiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, que recibamos por fe lo que por su gracia y misericordia nos ha sido dado, la salvación, ya que su sacrificio pagó el precio de nuestro pecado, y es al creer en Él que nosotros venimos a estar juntamente con Él, resucitado en esa resurrección de la cual Él pudo vencer la muerte y el pecado. No somos más esclavos, no somos hijos ilegítimos, somos sus hijos. Y Él nos habla en Primera de Pedro 2:9 acerca de ser un linaje escogido, de ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Él que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No desestimemos la posición que Dios nos ha dado. No desestimemos el ser hijos de Él. Nos ha llamado a ser parte de su congregación. Él sí nos permite ser parte de su liderazgo, entendiendo por liderazgo aquel que sirve, que le sirve a Él y aquel que le sirve a las demás personas. De esta manera, mostrando a nuestro verdadero Rey y Señor. Somos sus hijos, somos sus siervos, somos sus esclavos por amor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que tengan un día grandioso en el Señor, meditando en su palabra y sintiéndonos tan honrados y privilegiados